El capítulo de hoy me dejó con emociones encontradas, reímos, lloramos, me parece una historia a la que le he aprendido demasiado. La historia de Natalia es una historia que definitivamente debe ser contada. Me parece una mujer increíblemente fuerte, increíblemente valiente. Así que aquí les dejo este capítulo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Aprendiendo a Ser Humano. Yo soy Miguel Carrión. Y la persona que tengo hoy conmigo, de verdad que es una plática que esperaba con mucha emoción. De verdad tengo muchísimas ganas de platicar con esta persona que seguramente me va a aprender. Voy a aprender demasiadas cosas, me va a enseñar muchísimo. Y pues nada más, sin más preámbulos, por favor, recibamos con un fuerte aplauso a Natalia Lane. ¿Cómo estás? Muy bien, Miguel. Muchas gracias. Gracias por invitarme aquí al podcast. Te anduve ahí chismoseando el perfil de Aprendiendo a Ser Humano y muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por tu tiempo, gracias por querer venir. La verdad es que yo agradezco muchísimo que tengas el tiempo, que podamos platicar un ratito y que podamos conocerte muchísimo más a profundidad. Entonces, de verdad, te agradezco demasiado que podamos tener este ratito para poder platicar y para poder enseñárselo al mundo y a las personas que nos escuchan, ¿no? Entonces, de verdad, te agradezco muchísimo eso y me quiero ir de lleno a platicar contigo, así que te voy a hacer la pregunta que es ley en este podcast y que es que nos digas quién es Natalia Lane en tus propias palabras. Uy, qué difícil. Bueno, Natalia es una mujer sumamente ansiosa, como muchas personas en esta modernidad. Yo soy defensora de derechos humanos para las personas trans, especialmente. Soy una mujer trans que vivió y nació aquí en la capital. Tengo 33 años de edad. Soy parte de la Asamblea Consultiva del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación aquí en la Ciudad de México, que es una institución que se dedica a ver temas de discriminación, ¿no? A las minorías, a lo que llamamos, entre comillas, minorías. Y bueno, de lo que más me siento orgullosa es de ser trabajadora sexual. Llevo aproximadamente pues casi ya 14 años taloneando en la calle, entonces ya tengo mi buena trayectoria en el talón. Me gustaría saber un poquito de ti. ¿Cómo fue tu infancia en Ciudad de México? ¿Cómo fue tu adolescencia en Ciudad de México? ¿Cómo llegas a ser trabajadora sexual? Porque me parece muy importante también entender esa parte y saber un poquito más de tu vida. Bueno, mi vida es un desmadre, pero bueno. Como la de muchos, yo creo. Exacto, como la de muchos que de seguro nos están escuchando, pero bueno, la verdad, lo primero es que yo no nací aquí, no, lo siento, estoy un poco desconectada en estos momentos. Yo no viví mi primera etapa de la vida en la Ciudad de México. Okay. Mis papás son originarios de un pueblo que se llama San Bartolo Coyotepec, en Oaxaca. Donde hacen las famosas artesanías de barro negro, que seguramente las han visto, sí, los cántaros hermosos que hacen los artesanos y artesanas de allá. Y ellos migraron hace más de 50 años aquí a la Ciudad de México, ¿no? Pues porque había muchos temas de violencia, de desigualdad, de pobreza. Entonces, pues ellos no encontraban una vida allá en San Bartolo y decidieron migrar para acá, para la capital. Y bueno, pues yo soy la hija menor de 4 hermanos y pues yo nací aquí en la Ciudad de México, pero desde muy pequeña nos fuimos a vivir a la zona de la periferia, al Estado de México, a Naucalpan, a la ciudad de las combis. Sí, la verdad es que el Estado de México es denso. Para quien lo sepa, saben que el Estado de México es denso, tiene sus dinámicas ahí complejas. Y te hablo de hace más de 20 años, pues obviamente era mucho más difícil el contexto. Pero bueno, yo crecí toda mi infancia, adolescencia
y un poquitito de mi juventud la viví en Naucalpan, Estado de México. Y yo recuerdo que esos años fueron de mucha timidez. O sea, me recuerdo como un niño en ese momento, a pesar de que yo tenía muy claro que era una niña, pues viví mi infancia como marica, como lo decimos desde las disidencias sexuales. Pues realmente muchas de las personas de la comunidad LGBT vivimos una infancia marica. Claro. Pues porque hubo mucho tema de bullying, hubo mucho acoso, siempre en el vecindario, ya sabes, en las colonias nunca faltaba que dijeran, mira, ahí va el jotito, ¿no? O ahí va la mariquita. Entonces, la verdad es que viví en ese momento como Iván, un niño muy tímido, que siempre se refugió como en sus estudios, ¿sabes? Por lo mismo de sentir como esta constante hostilidad de parte de mi entorno, ¿no? Sobre todo el entorno escolar, ¿no? La primaria y la secundaria. Recuerdo que fue, digamos, un momento en el que yo me refugié mucho en el estudio, ¿no? Entonces era de que sacaba los primeros lugares de aprovechamiento académico, de que me llevaban a todos los concursos de oratoria, de ortografía, de matemáticas, porque yo creo que fue como justo eso, un poco mi refugio, mi espacio libertario, como diría una gran maestra mía de vida, un espacio libertario de amor, ¿no? Entonces, como no tenía amigos y no tenía amigas y me hacían mucha burla, pues entonces me refugié en los estudios y pues imagínate, eso acrecentó un poco el acoso, porque pues no solamente era el niño joto, sino aparte el ñoño, ¿no? El nerd. Cuando en esos entonces ser nerd no era tan cool como ahora, ¿no? Ahora ya ser nerd es mucho más cool y ya incluso ser geek, ¿no? Y que te gusten los cómics y eso, cosa que a mí también me encanta. Me encanta el coleccionismo. Pero creo que en ese momento sí fue una infancia muy en solitaria y sobre todo de mucha introspección, ¿no? Como de mucho refugiarme conmigo misma para protegerme un poco de todo lo que estaba sucediendo allá afuera, ¿no? Claro. Oye, me parece muy importante todo lo que estás diciendo porque como hombre gay que soy, me parece, o sea, digo, yo lo veo desde hace... Oye, no es lo mismo las generaciones de ahora, que yo lo he podido como un poquito conversar con gente que está en la universidad o en la preparatoria, que he tenido la oportunidad de platicar con este tipo de personas. No se vive igual que como uno lo vivía hace 15 años. Claro, definitivamente ser LGBT ahora creo que hay mucho más posibilidades. Por supuesto, sigue habiendo mucha discriminación y desigualdad, pero creo que nosotros fuimos una generación un poco atrapada, ¿no? Porque fuimos una generación que creció también con el formato físico, ¿no? Con los cassettes, con los CDs, con toda esta parte como muy palpable, ¿no? Con MTV, cuando MTV era muy cool, ¿no? Con las caricaturas de Rugrats, de Nickelodeon, ¿sabes? Como y después en nuestra adolescencia y juventud empezamos a ver como esta virtualidad, ¿no? Y lo digital y las redes sociales, ¿no? Nos tocó crecer como con el internet. Entonces creo que fuimos una generación un poco híbrida, ¿no? Sí, por así decirlo. Sí, totalmente. Y aparte, justo creo que la representación que había en ese momento de ser LGBT era, si no es que casi nula, era muy hacia la burla, ¿no? Sí, muy caricaturesca. Muy caricaturesca. Entonces creo que para todos como que esa experimentar, salir, conocerte y justamente eso que decías de hacer esa introspección era muy difícil porque no había parámetros o no había como con qué compararte, con qué decir como, mira, esto podría ser, esta persona podría ser yo, esto me identifica, esto me hace ser, ¿no? Entonces creo que ahí uno se iba perdiendo y muchas, creo, de las personas con las que he platicado que son parte de esta, pues del ser LGBT, han tenido esto como de saltar etapas y entonces como que conocerse de una manera que a lo mejor una persona
straight, una persona heterosexual, lo está viviendo, no sé, como cuando tiene más edad, ¿no? Claro. Y de pronto una persona gay, trans o lo que sea, como que lo vive una parte de su sexualidad como muy escondida, como muy, sí, como rara, ¿no? O sea, como que tú no podías tener ese noviazgo, no. Sí, era muy clandestina. Sí, claro. Y sin duda no había referentes. Claro. O sea, no había referentes. Yo recuerdo que en mi infancia, digamos, el referente LGBT más cercano, quizás en la televisión, pues eran personajes muy caricaturescos y que de alguna manera eran construidos para ridiculizar a las personas LGBT, ¿no? Veíamos programas como Laura Pico, Eugenio Derbez, ¿no? Que digo, todo bien con las personas, ¿no? Que hacen esos sketches, pero había una construcción de lo LGBT sumamente violenta, ¿no? Estos personajes que de alguna manera trataban de hacer reír, pero desde el lugar de burla, ¿no? Entonces fue muy difícil crecer para nosotros como una generación en la que existían incluso pocos referentes explícitamente LGBT. Yo recuerdo mucho esta serie de Sheena, la princesa guerrera, que digamos muchas personas crecimos con esa serie. Y bueno, era la lenchitud de la lenchitud. Era Gabriel y Sheena casi dándose unos besotes de lengua en la televisión en Canal 5. Y en realidad siempre se dejaba como esa duda de si en realidad eran LGBT, si en realidad eran lesbianas, bisexuales, gays, personas trans. Y siempre había como ese guiño de no querer nombrar nuestras identidades y orientaciones sexuales. Entonces creo que lo que hoy vemos con las generaciones, con los centennials, con las personas que vienen detrás de nosotros, es que hay toda una diversidad de referentes y de personajes, de experiencias que quizás nosotros no tuvimos y que incluso yo lo veo. Fíjense que hace poco vi un TikTok de cómo un chico de secundaria, o sea, te estoy hablando de 13, 14 años, le está pidiendo en el patio de la escuela a otro chico ser su novio y le regala un ramo de rosas, le da una carta, unos chocolates, se abrazan, los amigos y las amigas aplaudiendo. Y yo digo, wow, o sea, qué maravilloso. Claro. Que ahora podamos tener eso que como dices tú, nosotros no nos tocó y literalmente muchos de nosotros tuvimos que vivir una segunda adolescencia ya cuando estábamos jóvenes, claro, ¿no? Cuando ya éramos una etapa adulta y tuvimos que conectar con ese niño, con esa niña interior que no le dejaron ser quien era. Sí, ¿no? Claro, porque existía mucho esta añorancia, ¿no? De que a mi amiga ya le tocó, ya le pidieron ser novia, puede estar agarrada su primer novio. Claro, y que podía estar agarrada de la mano y todas esas experiencias y esos problemas de pues novios adolescentes que uno se perdió porque no podía tener esos problemas, al menos no en el público, ¿no? O sea, no con todo el mundo, había que ocultarlo, había que guardarlo, no había que decirle a demás personas. No toda la escuela se podía enterar porque definitivamente no todos iban a aplaudir esa situación, ¿no? Que normalmente yo lo veo, por ejemplo, me acuerdo en mi preparatoria, cuando empezaba a la gente a salir del closet, no era tan wow, qué padre, qué emocionante. Era, híjole, le va a pesar. Y más, digo, yo esa adolescencia también la viví en el Estado de México. Entonces, mira. Sí, entonces no era lo mismo, digamos, ¿no? Sí, no, la periferia y el barrio es otra cosa, sí, ¿no? No es lo mismo. Acá no, como dicen las cholas de Chalco, nuestro barrio nos respalda, ¿no? Oye, y justo hablando de esto o esto como introducción, me gustaría preguntarte a ti, ¿cómo fue después para ti transicionar? Porque pues de ser, como decías tú, un niño a lo mejor un poquito más retraído, una persona que se dedicaba como solamente a la escuela, sin amigos, no poder, requiere de mucha valentía ser quien realmente eres. Y eso es algo que yo siempre
siempre lo platico y lo veo y digo como, ¿qué valentía requiere una persona porque se dice muy fácil, ¿no? Como de que incluso salir del closet y lo que sea, se dice muy fácil de, bueno, pues ya, tiene novio, tiene novia, lo que sea, uh-huh. Pero definitivamente cuesta muchísimo trabajo no juzgarte tú, o sea, fuera de lo que la gente vaya a decir, no juzgarte tú y pensar que estás mal antes de tomar la decisión de poderte dar la oportunidad de ser quien realmente eres. Sí, yo creo que necesitas de mucho autoconocimiento. Uh-huh. Creo que si hay algo que nos hace falta dentro de la modernidad es el autoconocimiento. Hay adultos de 40, 50 años que no se autoconocen, uh-huh. que no se entienden. Y creo que para mí fue un proceso incluso muy orgánico, ¿no? Si ustedes han tenido la oportunidad de convivir con alguna persona trans, se darán cuenta que la mayoría de las personas trans que transicionamos, que tomamos una decisión de vida de ser quienes realmente somos, siempre tuvimos una certeza de que éramos mujeres o de que éramos hombres o de que éramos personas no binarias, ¿no? Siempre que a mí me preguntan, ¿y a qué edad te diste cuenta, no? Siempre. Que eras una mujer trans. Yo les digo, ¿y a qué edad te diste cuenta tú que eras heterosexual? Eras una persona cisgénero heterosexual. Y la verdad es que siempre lo sabemos. O sea, hay una certeza, incluso hay estudios muy interesantes que digo, si ustedes no me quieren creer, pueden verlo con la Organización Mundial de la Salud y con los estudios que se han hecho sobre cómo se construye la identidad de género y cómo todos los seres humanos, porque también esa es una idea equivocada, ¿no? De que solamente las personas trans estamos construyendo o performando o cuestionando la identidad de género. Todas las personas en general, cisgénero o trans, las personas cisgénero son aquellas que se identifican con el sexo que se les asignó al nacer. Es decir, en este caso, Miguel es un hombre cisgénero y yo soy una mujer trans, por si no queda así como muy claro, porque luego también sé que sí. Las ecuaciones y el LGBT les cuesta trabajo a la banda. Entonces, siento que esa parte de decir cómo desde muy tempranas edades las orientaciones y las identidades nos atraviesan a todas las personas, ¿no? Entonces, siempre mi respuesta es decirles, ¿y tú cuándo te diste cuenta? Y me dicen, pues es que yo siempre lo supe. De igual forma, ¿no? Quizás no lo podíamos nombrar de esa manera porque no había las herramientas, no había la información, no había estas redes de apoyo, no había incluso activismos, organizaciones que acompañaran procesos con infancias y adolescencias trans o LGBT. Pero lo sabíamos que había algo que era muy distinto quizás a nuestros compañeritas de clases. Y creo que ese fue un poco el descubrimiento de entender que desde edades tempranas, hablando de este estudio que te menciono, se señala que entre los 3 y 6 años es cuando empezamos a formar esta construcción de la identidad de género, de sabernos como niñas, de sabernos como niños o como ninguna de las dos, ¿no? Que yo sé que hay muchas personas que todavía se resisten al tema de la no binariedad y piensan que es un tema de locos o de locas, pero pues acuérdense que hace poco más de 50 años a los homosexuales se les consideraba enfermos. Uh-huh. A las lesbianas se les obligaba a tener relaciones sexuales y casarse con hombres para que se les quitara a las lesbianas. Y hoy vemos lo mismo en la parte de las personas no binarias, ¿no? La gente todo el tiempo está cuestionando su identidad diciendo, no, es que eso ya es de locos, es que eso ya no existe. Pues aguas, porque también hace poco menos de 100 años las personas negras afrodescendientes no eran consideradas seres humanos. No podían utilizar el autobús que una persona blanca y si se tenían que compartir el autobús, tenían que pararse del asiento para que la persona blanca pudiera sentarse. Entonces, creo que ese es un ejemplo de cómo a lo largo de la historia, pues las personas LGBT siempre hemos existido, ¿no? Que fuéramos invisibles, clandestinos, que no tuviéramos las herramientas y las redes para poder nombrar y poder vivir un entorno seguro no significa que no existiéramos. Claro. Entonces, volviendo a la pregunta,
Yo en realidad creo que desde muy pequeña sabía que era una niña diferente, ¿no? Que era un niño diferente en ese momento. Pero fue sino hasta la preparatoria, justamente por ahí de los 15, 16 años, que empecé a tener como un cuestionamiento sobre el mundo. Como a muchas personas nos pasa que cuando entramos a la adolescencia y a la juventud, andamos como muy disruptivas y queremos transgredir todo y decir no, el capitalismo y la explotación y claro que es totalmente legítimo, pero hay una llama muy viva en la adolescencia que siento que ya no la volvemos a vivir cuando somos jóvenes, adultos mayores. Hay una llama, una energía muy particular. No sé si a ti te pasó, pero cuando eres adolescente, el mundo y sus posibilidades son infinitas. O sea, te sientes capaz de todo. Y creo que incluso hasta cuando te enamoras, ¿no? Ustedes recuerden su primer amor de adolescencia y sentían esa química y esa chispa en el corazón y esas mariposas en el estómago, como le dicen, y que ya después no lo volvieron a sentir de la misma forma. Claro, porque estamos en un proceso en la adolescencia que su mismo nombre lo dice. Estamos adoleciendo, ¿no? Estamos entrando de la niñez, haciendo esa transición de la niñez a la etapa adulta, ¿no? A ser una persona joven adulta. Entonces, yo me acuerdo que en ese momento estaba muy de moda este tema de lo gótico, de lo dark, los punks, lo que le llamaban las tribus urbanas. Claro. Entonces, yo encontré de alguna manera en el dark o en lo gótico una manera de poder expresar mi identidad. Y hace poco también lo platicaba con mi comadre Vico Volkova, que ella también cuando estuvo en su adolescencia se volvió como emo, como medio gótica. Claro, porque era un espacio libertario, sí, claro, de lo que justo te estaba hablando hace rato, de poder ser nosotras mismas, de jugar con el maquillaje, de dejarnos el cabello largo, de usar faldas y medias. Entonces, creo que mi primer acercamiento a mi proceso de transición fue a través de lo gótico, ¿no? De lo dark. Me empecé, en ese momento yo iba en una preparatoria de la UNAM, entonces me empecé a juntar con otros amigos y amigas góticos que pues también siempre cuestionaban, ¿no? Como la indumentaria, incluso la forma convencional en la que nos enseñan en las escuelas, ¿no? Entonces empecé a salir mucho con un amigo mío que igual, si ustedes lo quieren googlear, se ha vuelto muy famoso. O sea, mi comadre ya es hasta sextuitera y actriz porno y todo. Se llama Pixie Pixie. Él participó en el más reciente reality show que se hizo para Latinoamérica, que se llama RuPaul Drag Race México, pero que es en realidad para Latinoamérica. Y él estuvo participando en esa competencia y con él empezamos a descubrir esas cosas, ¿no? Él a través del drag, ¿no? Del travestismo, de performar la feminidad, la masculinidad, el maquillaje, y yo de descubrirme como una joven trans, ¿no? Y recuerdo que en ese entonces un hecho que a mí me marcó mucho la vida, te estoy hablando de que tenía 17 años y estábamos justo en las vacaciones, estábamos en las últimas semanas de clases de entrar de la preparatoria a la universidad, ¿no? Y recuerdo que yo tenía una amiga que se llama Nina. Ella, yo la conocí como chico, pero que se maquillaba y ¿sabes? Performaba mucho la feminidad. Y recuerdo que me la encontré, fíjate cómo es el destino, me la encontré en los últimos días de clases y nos sentamos en una jardinera de la escuela y me dijo, mira, te tengo que decir algo. Ya no me voy a llamar fulanito tal, ahora me voy a llamar Nina. Yo soy una chica trans. Ahorita estoy empezando a hormonizarme para poder cambiar algunas cuestiones físicas y yo me quedé en shock y ella me dice, y yo creo que tú también eres una chica trans, también eres una mujer trans. Y entonces me empezó a hacer un cuestionario así, ¿no? De, a ver, ¿cómo te sientes cuando estás maquillada, cuando sales con falda? Que ahora veo ese cuestionario y digo, bueno, son preguntas muy encasilladas en los roles de género, en lo masculino y lo femenino. Pero en ese momento a mí me ayudó a entender que yo también
era una mujer trans. Y ahí descubrí a Natalia. Fíjate cómo las mujeres trans particularmente siempre encontramos maestras que nos enseñan de la transición, ¿no? Cada una de nosotras, no sé si tú viste la serie de La Veneno, y en el personaje de Cristina Ortiz La Veneno, que es, para quien no lo sepa, es un personaje de una mujer trans en España que fue muy famosa en la década de los 80s y 90s. Y ella en la serie, que creo que está en HBO, la pueden ver o buscar en internet. En la serie ella habla sobre las madres, las que fueron sus madres de la calle, ¿no? Sus madres de transición. Y en ese sentido, a mí me convoca mucho porque digo, claro, Nina fue mi madre de transición. Fue quien me dijo y me ayudó a entender que yo era en realidad una joven trans, una mujer trans. Entonces, a partir de ahí empezó el camino. Vaya, llevo ya, ¿qué te digo, mana? Como... pues ya ventilé mi edad, ¿verdad? Tengo 33, pero imagínate. Que hagan las cuentas. Empecé a transicionar a los 17, o sea, me empecé a travestir a los 15, ¿no? Y a los 17 fue cuando me di cuenta que era una mujer trans y pues han sido más de 15 años de vivirme como Natalia, de descubrir a Natalia. Ha sido un viaje también de mucho autodescubrimiento, de mucho dolor también, debo decirlo, pero de muchas satisfacciones y mucho amor propio, ¿no? Siempre dicen que las personas trans... A mí me llama mucho la atención que luego en redes sociales, porque ustedes saben que luego en Twitter la gente se descose y te dice hasta de lo que... Te dicen de todo menos bonita. Y yo recuerdo que muchas veces he visto a personas en redes sociales decir que las personas trans no nos aceptamos y que no nos queremos como somos. Y yo digo, las personas trans tanto nos aceptamos, tanto amor propio tenemos por nuestra propia historia, que decidimos dar ese salto, esa transición, a pesar de lo que diga la gente, a pesar de los prejuicios sociales, a pesar de todo eso, decidimos transicionar. Porque precisamente nos amamos profundamente y nos parece una traición a nuestra propia vida el no vivirnos como realmente somos, quienes realmente somos. Entonces, siempre me parece muy curioso que la gente saque esa carta cuando en realidad las personas trans, yo lo he dicho en muchos espacios, cuando una persona trans, una persona LGBT sale del closet, transiciona, está haciendo un profundo acto de amor propio. No hay un acto de mayor autoconocimiento y de amor propio que aceptarte quien eres y salir al mundo y no sentir vergüenza por ello, ¿no? Totalmente. Y de verdad que me parece muy importante lo que acabas de decir, porque creo que eso es lo que te decía, como viene de la ignorancia, me parece muchas veces, del desconocimiento, del no tener un acercamiento hacia el tema, de creer en el mundo de una sola forma y de la visión que tengo yo. Y que no necesariamente, perdón que te interrumpa, pero no necesariamente viene de un lugar de odio. Yo he sabido diferenciar, fíjate que qué bueno que tocas ese tema, porque yo creo que hay homofobia, lesbofobia, transfobia, por omisión, es decir, gente que realmente no tiene las herramientas, no tiene la información y tiene muchos prejuicios, pero que no hay un odio, no hay una intención genuina de dañar a una persona LGBT. Y hay personas que, por supuesto, teniendo el acceso y teniendo la posibilidad de conocer a personas LGBT, deciden odiar y deciden generar prejuicios y campañas de odio hacia las personas LGBT. Claro. Tan es así que hoy tuvimos justo, hoy tenemos a un candidato que quería ser presidente como Eduardo Verástegui, ¿no? Que sale en sus cuentas de Twitter y de redes sociales encañonando un arma y disparando y diciendo que eso le va a hacer a todas las personas LGBT y a las personas defensoras del agua y de la tierra. Imagínate, qué fuerte es cómo el odio termina amplificándose
y termina generando no solo discursos, no solo prejuicios o prácticas discriminatorias, sino termina generando asesinatos, termina generando feminicidios, golpizas, agresiones sexuales hacia las personas LGBT. Entonces, yo sí creo que hay gente que genuinamente no tiene quizás esta información, y mucha gente conmigo se ha acercado a decirme, oye, es que sabes que no entiendo muy bien eso de cómo que las personas trans, las personas no binarias, qué es esto del poliamor, qué es esto de, sabes, de muchos temas porque no solamente está pasando con la diversidad sexual, está pasando con muchos otros temas. Claro. O sea, estamos en un momento histórico en el que estamos hablando de conversaciones incómodas que antes no hablábamos. Estamos hablando, tú lo sabes perfectamente, y aquí en el podcast seguro se ha tocado. Estamos hablando de salud mental, ¿no? De violencia hacia los niños y niñas, el autoconocimiento, las redes sociales, la ansiedad, ¿no? O sea, las formas en las que ahora trabajamos. Justo ahorita estábamos platicando que los coworkings y todo, o sea, que ya ha cambiado la forma en la que hemos pensado el trabajo también, claro, ¿no? Total. Entonces creo que hay muchas conversaciones incómodas que están llevándose a cabo simultáneamente, que a veces nos sentimos abrumadas. Y yo creo que también tenemos derecho a no saber. O sea, yo creo que no tenemos por qué pedir disculpas cuando no sabemos. Al contrario, hay que decir, la verdad es que no entiendo este tema y por eso me acerco a ti, porque quiero entenderlo. Creo que la palabra clave es la empatía, ¿no? La empatía de decir, quizás no me atraviesan las mismas vivencias, tengo otra historia muy distinta a la tuya, pero voy a tratar de entenderla. Creo que desde ahí podemos generar puentes de comunicación. Totalmente cierto. Y me parece eso, o sea, algo que recalcar, porque como te decía hace rato, ¿no? De pronto uno, o sea, dentro de un mundo con tanta información, de pronto estamos muy desinformados, ¿no? Y entonces esta desinformación justamente causa estas brechas entre que no entiendo y al estar tan abrumado con tanta información me resisto al cambio, ¿no? Claro. De que no, o sea, a mí en mi casa me enseñaron que es blanco y negro. Exacto. Y no hay intermedios. Entonces ahorita salgo al mundo y el mundo me está diciendo que hay 200 colores más y pues la neta a mí me cuesta muchísimo trabajo entenderlo. No lo sé. Y hay una diferencia totalmente entre el no lo sé, pero bueno, si tú me lo cuentas y tengo capacidad de escucha y entonces empezamos a debatir y entiendo a lo mejor partes de este mundo que yo no conocía a través de ti, ok. Y nos respetamos y vivimos en armonía y coexistimos porque así es el mundo. O me voy a resistir por siempre y yo voy a querer que el mundo se adapte a mí, porque se adapte a lo que yo sé, a lo que yo conocí. Y esa resistencia de pronto también es súper deplorable. No quiero decir esa palabra, pero es súper fuerte para lo demás, ¿no? Y yo lo veo en las redes sociales de nuestro programa de pronto, que la gente da su opinión, pero de pronto no es una opinión que aporte a veces, ¿no? O sea, luego yo me tengo que contener del decir, quiero responder porque de verdad que no mames, ¿no? Claro. Pero de pronto es como con la mano en la cintura tener la posibilidad de describir la historia de vida de una persona desde cómo yo lo veo y cómo yo lo percibo, y que lo que yo veo y yo percibo es 100% la verdad. Y no más. Y entonces tú estás mal por venir a hacer algún cambio en mi mundo, porque mi mundo es así y ese es el mundo de todos. Y entonces, y con esta frase que me encanta, que siempre dicen, es como, es que tienen que aprender a respetar. Es que, ¿por qué no respetan tal cosa? Es que los niños, es que no sé qué. Y tú, o sea, a veces yo digo como, es muy difícil tener esta capacidad de control y de no responder con la misma violencia con la que muchas veces la gente responde hacia tu existir. Porque definitivamente muchos de estos casos de odio que yo veo, por ejemplo, no vienen de personas que van y te tocan a tu puerta y te dicen como, yo soy así y me voy y me siento a tu mesa aunque no me quieras y etcétera. No, simplemente es gente que existe en este mundo y que
no la aceptas, no la quieres, no la entiendes, no la respetas y vas y estás chingue y chingue Claro. y chingue para que no exista en tu ecuación. Sí, es problemático y es triste porque creo que justo estamos en un momento en el que con estas conversaciones parece que estamos más preocupados y preocupadas por tener la razón que por tratar de aprender, ¿sabes? Claro. Y eso también pasa dentro de los activismos. Claro. LGBT también no. Sí, no, es como que... También pasa y creo que también hay que decirlo. Claro. A veces las personas de la diversidad sexual y de género, como tenemos tantas heridas y tantos dolores acumulados que nos desgastamos mucho en situaciones que incluso terminan mermando nuestra salud mental, ¿no? Uh-huh. Y respecto a esto que mencionas sobre el mundo y sobre cómo ha cambiado de alguna manera los temas que quizás antes eran tabús, yo lo veo incluso con mi propia transición, ¿no? O sea, imagínate, yo transicioné en el 2007, imagínate, o sea, hace más de 15 años. Transicioné en un momento en el que se pensaba que las personas trans teníamos un trastorno o una enfermedad. Uh-huh. Me acuerdo que en este ejercicio de documentación, porque te digo que yo soy muy ñoña, entonces obviamente si era ñoña en la escuela iba a ser ñoña en mi transición, ¿no? Entonces yo dije, a ver, o sea, ya después de que Nina me dijo, de que esta chica en la preparatoria me dijera, oye, tú también eres una chica trans, una mujer trans, como que yo dije, a ver, me voy a documentar. Entonces me fui, ya sabes, la vieja confiable, el café internet, ¿no? que todavía existen y hay muchos lugares en donde funciona muy chido. Me fui al café internet, me fui a la enciclopedia, la Encarta en ese momento, a buscar artículos en internet, en Google, sobre transexualidad, ¿no? Me compré incluso una revista que se llama, creo que, bueno, ya voy a meter gol, pero es una revista que se llama Quo. Era una revista que es aquí en la Ciudad de México que se llama Quo Sexualidad o Quo Sexo, que era una revista que tocaba muchos temas de sexualidad. Y en uno de sus artículos hablaba sobre la transexualidad, ¿no? Entonces, yo me compré esa revista, me acuerdo, te hablo del 2007, 2008, y la hojeé y ahí venían justamente entrevistas con personas trans, ¿no? Me acuerdo que estaba Gloria Hassel Davenport, estaba Rochelle Terranova, que es una referente y madre del activismo aquí en México, ¿no? Y yo me acuerdo que para mí fue muy confrontativo porque yo hojeaba la revista y todo el tiempo se hablaba de enfermedad, ¿no? De decir, las mujeres trans son mujeres atrapadas en el cuerpo equivocado. Imagínate qué fuerte decirle a una persona que su cuerpo es equivocado. Uh-huh. Y creo que lo que vinimos a cuestionar las personas trans jóvenes en ese momento que empezábamos a involucrarnos en los activismos fue justo decir, no hay cuerpos correctos o cuerpos equivocados. No hay cuerpos enfermos o cuerpos sanos desde el punto de vista de la identidad de género, ¿no? Uh-huh. Y entonces crecimos con esta idea de que teníamos que someternos a cirugías estéticas, pasar por las hormonas, tener que ser súper masculinas o súper femeninas las personas para poder llegar a ese ideal de belleza. Claro, entrar otra vez a ese rol. Exacto. Y que no es culpa nuestra. Vaya, claro. Es también justo una parte del mundo allá afuera que nos dice, a ver, las niñas son de rosa y los niños son de azul. Uh-huh. Las niñas son tímidas y amables, los niños son líderes y autoritarios o extrovertidos, ¿no? Así se ha construido el mundo durante cientos de años. Entonces, creo que para mí el poder haber documentado todo eso, ¿no? De ver ese artículo de la revista, me acuerdo que cuando yo salí de ese mi segundo closet, porque yo siempre digo que yo he tenido 3 closets. O sea, el primero cuando a los 13, 12 años
me di cuenta que me gustaban los niños y en ese momento yo pensaba que era un niño gay, ¿no? Que era un chico gay. Se lo dije a mi hermana, fue a la única confidente que le dije que me gustaban los niños, ¿no? El segundo closet que fue justo cuando me asumí como una mujer trans y me dije, no, es que esto no se trata de quién me gusta o quién me atrae erótica o afectivamente, sino quién soy yo, ¿no? Un poco para entenderlo, ¿no? Entonces, lo que hice fue agarrar esos artículos, imprimí esos documentos de Encarta del Café Internet y me acuerdo que fue un sábado de gloria, imagínate, aparte lo hice en vacaciones justo para entrar a la universidad, lo hice en un sábado de gloria y reuní a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos y mis tías y les dije, bueno, pues ya no voy a ser Iván, en realidad siempre he sido Natalia. Y yo soy una chica trans, le llevé los artículos, como que los ojearon. Obviamente mi papá se quedó así como en shock, como que dijo, a ver, no, a ver. Uh-huh. Y me acuerdo que me dijo, oye, pero ¿por qué no solo te gustan los hombres? ¿Por qué te tienes que vestir de mujer? ¿No? O sea, dentro de su idea, imagínate, claro, un hombre, a mi papá que lo amo, Teodorico, originario de San Bartolo, Coyotepec, con la primaria únicamente concluida. Y cómo pese a eso, ¿no? Cómo tenemos ese prejuicio de que en provincia o en los pueblos o en las comunidades no se acepta la diversidad, pero quién sabe, porque yo he conocido, o sea, yo veo a mi papá y a muchos de sus amigos y amigas y a mucha gente de San Bartolo, Coyotepec, hasta incluso mucho más receptiva que gente que tiene maestrías, doctorados, que tienen licenciaturas, ¿no? O sea, tan solo el feminismo transexcluyente, ¿no? O sea, escuchar a una Marcela Lagarde, a una Alda Facio decir estupideces sobre las mujeres trans, ¿no? Y mira que tienen estudios y mira que tienen, que han tenido la oportunidad de conocer muchos mundos. Entonces, me acuerdo que mi papá puso el grito en el cielo y fue un shock para ellos, ¿no? Como entender que ya no sería Iván, sino que sería Natalia. Claro. Fue un proceso complicado y ahí es donde yo siempre digo que las personas trans todo el tiempo estamos desarrollando pedagogías. ¿Por qué? Porque desde el momento en que decidimos transicionar, empezamos un proceso de enseñanza constante con nuestra familia, con nuestros papás, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, en la escuela, en el vecindario. Y nos terminamos volviendo eso, ¿no? Uh-huh. Pedagogos de nuestra propia identidad. Y por eso yo digo que cada persona LGBT que sale al mundo ya está haciendo activismo. Ya está visibilizando una experiencia de vida, uh-huh. está visibilizando su propia vida. Claro. Y eso es potentísimo. Yo lo equiparo un poco a lo que está sucediendo ahora con mis comadres Wendy Guevara y Las Perdidas. Lo que hacen Wendy Guevara y toda Kimberly, Paola, Karina, Vanessa Labios 4K, que aparte la amo, güey, la amo. Que son influencers, para quien no sepa, son influencers, las pueden buscar en YouTube. Mucha gente ya conoce a Wendy. Es que ellas vinieron a cotidianizar la experiencia trans. Claro. A decir, las personas trans estamos en sus colonias. Somos las que vamos a la tienda de la esquina, al Modelorama y nos echamos una cerveza, que les compramos medio kilo de huevo. Las personas trans somos hijas de esa mamá que está preocupada porque tiene que completar y organizar para el gasto de la semana, ¿no? Es decir, cómo empezar a naturalizar, no me gusta mucho la palabra naturalizar, pero quizás hacer cotidiana a personas que quizás en otro momento no nos hubieran visto de la misma forma, uh-huh. ¿no? O sea, había y hay todavía desafortunadamente muy pocos referentes sobre lo trans. Uh-huh. Cada vez hay más visibilidad, pero creo que es muy potente porque lo que están haciendo ellas y lo que hacemos en general las personas trans es desarrollar pedagogías todos los días, con el simple hecho de que te subas a una combi y te digan ella en lugar de él, ya estamos dándole una lección al mundo, ¿no? Claro. Entonces,
ese proceso de salir del closet, de ese segundo closet con mis papás, con mi familia, fue un proceso también lento. Al principio no lo entendían y me decían Iván y me decían él y me hablaban en masculino. Y era constantemente decir, no soy Iván, soy Natalia, no soy él, soy ella, ¿no? Pero cuando hay amor, cuando hay empatía, cuando hay la disposición de tratar de entender, y por supuesto, pues es tu familia, ¿no? Soy su hija. Obviamente el amor puede más que eso, ¿no? Totalmente. Entonces fue un proceso difícil, duro, pero lo logramos, ¿no? El día de hoy mi papá me dice Nata, Natita, me habla, siempre me habla como su hija, está, digamos, siempre al pendiente de mí. Y creo que eso se puede lograr, pero sí, solo si hay también esta capacidad de entender y empatizar con procesos, no solo de las personas trans, sino los procesos de otras personas, ¿no? Porque también yo sé que muchas veces nos desesperamos, ¿no? Las personas LGBT y decimos, ay, es que, ¿por qué no entiendo? Claro, pero también hay que entender que allá afuera el mundo está construido de otra forma y cada persona habla desde su propio lugar en la vida, desde su propia historia, que a veces ni siquiera tiene que ver con nosotros, tiene que ver con su propia vida, con sus propios dolores, con sus propias experiencias, con sus propias relaciones familiares. Y entonces a veces esas personas realmente no lo entienden justo por esto que hablábamos, ¿no? Porque hay un desconocimiento más que por un odio, que por supuesto que el odio está ahí, la homofobia, la transfobia está ahí presente en las instituciones, en la sociedad, pero sí creo que lo que hemos logrado a lo largo de estos años es hacer pedagogías. Total. Y hacer pedagogías desde el amor, creo que ese es un motor muy importante, ¿no? Para nuestra vida. Me gustaría preguntarte justo aquí en esta parte de tu vida, ¿cómo fue el hecho de tener una red de apoyo? Porque me imagino que también es muy importante. Es muy diferente luchar esa batalla contigo, con el mundo, con quien sea, sola, solo, que con alguien que te enseña. Ahorita, como me decías, ¿no? O sea, tu amiga te enseñó algo que a lo mejor sabías, pero no lo tenías tan presente, ¿no? Tu familia que le costó trabajo, pero entendió. O sea, todas estas personas que se van sumando a construirte también de alguna forma. ¿Cómo fue para ti ese proceso de construir, pues, esa red de apoyo? Sí, ay, qué bonita pregunta. Qué bonita pregunta porque me recuerda mucho que lo hemos hablado con otras amigas y amigos. La transición es un acontecimiento colectivo, ¿no? Es decir, cuando una persona trans decide transicionar, no solamente cambia ella, cambia su entorno, ¿no? Cambia la forma en cómo pensamos la vida, pensamos lo masculino, lo femenino. Y para mí fue un proceso, debo decir que muy orgánico, sobre todo porque en ese momento era totalmente desconocido el tema. Entonces había como más bien un tema de incomodidad, de que no sabían qué onda, pero entendían que yo era Natalia. Es decir, cuando yo salgo de la prepa, ¿no? Que ya te digo, tuve esta conversación con Nina, paso a la universidad. Yo estudié Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM. Y bueno, en realidad fui la primera mujer trans, abiertamente trans, en estudiar una carrera en esa facultad, ¿no? En la Facultad de Ciencias Políticas. Y pues fue también una chinga, ¿no? O sea, fue literalmente llegar con las miradas de todos los compañeros y compañeras de decir, a ver, ¿quién eres? Había gente que no se había dado cuenta que yo era una mujer trans. Y también tener que luchar contra eso, contra el mundo. Y también tener que situar mucho mi propia vivencia en un espacio universitario, que en ese momento era totalmente cisgénero. O sea, ahorita yo veo que hay muchas personas trans que ya cada vez más están en entornos universitarios, estudiando. Pero imagínate, en 2007, 2008 no existía eso. Había personas trans que, digamos, vivieron toda una vida como hombres, digamos, y ya cuando tuvieron
un desarrollo profesional, una estabilidad económica, dieron esa transición a sus 40, 50 años. Pero mujeres trans jóvenes abiertamente y dar ese paso éramos muy pocas. O sea, en realidad recuerdo mucho que en ese entonces nos veíamos mucho mi comadre Jessica Marjan y yo, que, o sea, las dos transicionamos bien chavitas y literalmente tuvimos que salir con la familia en la escuela y a tratar de visibilizar y plantear la experiencia de las personas trans. Entonces, fue muy fuerte porque incluso yo me acuerdo mucho de una anécdota que ustedes saben que cuando inician las clases, el semestre o el ciclo escolar, siempre llega el profesor o la profesora con una lista de asistencia, ¿no? Entonces, en ese momento, yo no tenía mi identidad jurídica reconocida. O sea, yo no aparecía como Natalia en mis documentos, ¿no? Seguía siendo Iván. Entonces, cuando pasaban los profesores y pasaban lista, yo me acuerdo que siempre, el primer día de clase siempre los trataba de interceptar así como jugador de fútbol americano antes de que entraran al salón para decirles, oigan, es que yo no soy Iván, yo soy Natalia, necesito... Y hubo profesores, las llamadas vacas sagradas, ¿no? Esos profesores que ya están... viejos, diría mi comadre Wendy, ya están viejos y ya totalmente con una idea muy arcaica. Y me decían, no, yo no te voy a llamar Natalia. Aquí dice que tú te llamas Iván y yo no te puedo llamar Natalia. Me acuerdo mucho de un profesor de Derecho, imagínate, para decir Derecho, que ya saben que hoy los abogánsters son tremendos. Y él me decía, cuando yo me acerqué y le dije, es que yo soy Natalia, me dijo, no, dice, aquí dice Iván y yo te voy a llamar Iván. Y cada vez que pasaba lista, me decía, Iván, pero con un sarcasmo, como una manera de ridiculizarme frente al salón. Obviamente, pues los compañeros, algunos se reían, otros como que se sacaban de onda. Y fue una etapa muy difícil. Fue muy difícil porque fue una etapa que literalmente yo era la única mujer trans en esa generación, en esas generaciones. Entonces, muchas de mis experiencias pues eran totalmente solitarias, ¿no? Eso sí, hablando de esto que mencionas de la red de apoyo, tuve unos compañeros y compañeras de la universidad maravillosos. O sea, es más, si están viendo están escuchando, viendo este podcast, les mando mucho cariño porque me arroparon la mayoría de ellos, en especial las mujeres. O sea, las compañeras fueron muy lindas conmigo. O sea, jamás me cuestionaron si era o no era Natalia. Jamás me hicieron sentir mal por ser una mujer trans. Y creo que eso habla de que, claro que se puede en los espacios y en los entornos. Si queremos entender y empatizar, lo podemos hacer sin necesidad de tanta teoría, ¿no? O sea, también no necesitamos todo el tiempo problematizar y teorizar todo, sino con simplemente decir, oye, yo soy Natalia, refiérete a mí como ella, con eso, ¿no? Entonces encontré un refugio mucho en los compañeros de mi generación. Con algunos todavía tengo contacto, pero ese periodo también fue de mucho acompañamiento emocional, pero también de una literal pobreza cabrona. ¿Por qué? O sea, qué fuerte. Aquí viene la tercera salida del closet. Cuando yo estoy en la universidad, ¿no? Y ya tengo literalmente, pues estoy estudiando los últimos semestres de la carrera, pues mis papás ya no tenían varo para darme. Porque la gente podrá pensar, bueno, la UNAM la UNAM es pública. Pues sí, pero los pasajes, las comidas, la renta. En ese momento yo me fui a vivir a un cuarto ahí cerca de la universidad. Porque imagínate, me hacía 2 horas del Estado de México, de Naucalpan, hasta Ciudad Universitaria, que está al sur de la Ciudad de México. Entonces era un caos. Cruzar todo. No mames, o sea, eran 2 horas, combi, metro, microbús, burro, carreta, lo que a pata, patín del diablo, lo que pudiera. Entonces era muy desgastante para mí. Y justo mi comadre Pixie, mi amigo Pixie, este chico que les digo que es drag queen, me dice, oye, pues vámonos a vivir juntos, porque pues nos queda bien lejos la carrera, la escuela, vamos a vivirnos juntos. Y pues entonces yo empecé a tener problemas económicos, porque entonces no tenía, aunque mis papás quisieran,
Pues imagínate, mi papá muchos años fue chofer de microbús, de esos guajoloteros, de los camiones, esos grandotes que ahorita ya no existen, pedorros, esos que son así grandísimos. ¿Los verdes? Exacto. No, sí, los verdes y también los de unidades así grandísimas que echaban mucho humo, ¿no? Los guajoloteros. Entonces, mi papá, pues, no ganaba bien. Mi mamá en ese momento era empleada de intendencia de limpieza de una plaza de Polanco. Entonces, pues imagínate, ya no podían ayudarme con los estudios. Entonces, lo que tuve que hacer fue decir, güey, ¿de dónde voy a sacar varo? Porque necesito comprar libros, copias. En ese entonces las llamadas fotocopias, ¿no? Que todos andábamos en la universidad con nuestras fotocopias y las impresiones, las obras de teatro que las profesores te dejan ir a tal actividad, pues necesitas varo para todo, ¿no? Para todo. Tú sales de tu casa y necesitas dinero. Exacto. Y más cuando en esos tiempos de estudiambre, como decimos, cuando uno es estudiambre, pues no tienes el varo contado. Y entonces fue muy confrontativo porque yo ya no tenía varo y yo decía, güey, ¿qué voy a hacer? Necesito para poder seguir estudiando. Y ahí viene... Por eso te digo que es bien bonito cómo la vida te va acomodando a ciertos lugares. Yo a veces soy muy romántica con esas cosas, pero ahí conocí a mi otra madre a mi otra madre trans dentro del trabajo sexual. Se llamaba Naomi, era una chica de Villahermosa, Tabasco, y me la encontré, nos conocimos en un antro en Zona Rosa. Que ya ves que en Zona Rosa casi no hay fiesta y casi no hay antros ni afters. Entonces, la conozco ahí y me dice, oye, qué bonita estás, que no sé qué. Oye, vente, vamos a echar unas chelas, que no sé qué. Nos conocimos literal en el antro. O sea, me invitó a su mesa, estaba echándose un cubetazo con otra amiga mía que se llama Claudia, que también era de Tabasco. Y empezamos a enfiestarnos, nos quedamos ahí hasta las 3 de la mañana, de ahí nos fuimos al after, nos pusimos pedísimas, nos fuimos a tragar tacos y todo, o sea, toda la fiesta la pagaron ellas. Y yo dije, oye, pero ¿cómo le hacen? O sea, porque yo las admiraba, yo las veía con admiración y con cariño. Yo decía, wow, es que mira, están guapísimas y aparte tienen, ¿cómo pueden pagar todo esto, no? Y me acuerdo que en ese momento Naomi me dijo, es que yo soy edecán. Como ahí también había este prejuicio hacia el trabajo sexual, sí, claro, ¿no? Como que decía... Porque si te decía trabajo... Yo trabajo como escort. Barrera. No, claro. Entonces... me dice, yo soy edecán y me va muy bien. Le digo, pero dime. Entonces yo le estuve insistiendo toda la noche. Total, llegamos a su casa. Me dice, mira, te voy a decir la verdad. No soy edecán. La verdad es que me paro en Calzada de Tlalpan, soy escort, me anuncio en páginas de internet y pues ahí hago servicios sexuales, ¿no? Y yo le dije, wow, oye, yo necesito varo. Quiero que me lleves ahí. Me dijo, sí, cuando quieras nos pasamos los números, pero yo me tardé un mes en decidirme. Justo en ceder. Eso es lo que te quería preguntar. O sea, ¿para ti no fue difícil tomar la decisión? Fue difícil porque en ese momento yo tenía muchos prejuicios sobre el trabajo sexual. O sea, perdón que te interrumpa, pero la idea que se tiene comúnmente no es de un trabajo en sí. Sí. ¿No? O sea, ha cambiado también esa percepción que se tiene del trabajo sexual. Muy poquito, la verdad. Pero la gente nos sigue llamando prostitutas, la gente sigue pensando que no, que lo único que hacemos es abrir las piernas o dar las nalgas. Pero justo eso, yo tenía todos estos prejuicios y yo decía, güey, yo no me voy a prostituir. O sea, esas fueron mis primeras palabras. Claro. O sea, yo no me voy a prostituir porque por eso estoy estudiando una carrera y no sé qué. Ándales. Cuando el orgullo sale cuando el hambre entra por la puerta, el orgullo sale por la ventana. Y yo dije, pues, ¿es esto o no tengo para comer? Porque literalmente yo me agarraba mis taquitos ya ves que en Ciudad Universitaria hacen mucho los tacos de canasta o tacos al vapor, ¿no? Que son como taquitos que son súper económicos. En ese entonces te daban 5 tacos por 15, 20 pesos y te llenabas así un chingo y era lo que yo tragaba todos los días, ¿no? Porque no tenía para más. Entonces yo dije, güey,
Me tardé un mes en escribirle y le dije, vamos a hacerlo. Le digo, quiero ir a chambear allá. Obviamente iba con todo el miedo, con toda la incertidumbre de decir, ¿qué me voy a esperar aquí? O sea, no sé qué pedo, qué tengo que hacer, cómo tengo que cobrar, todo. O sea, es un mundo muy, 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 muy complejo, ¿no? Porque la gente piensa, el trabajo sexual, pues sí, solamente te acuestas con gente por dinero y ya. Y la verdad es que es un trabajo que requiere, aparte de mucha entereza emocional, necesitas tener muchas herramientas emocionales, tener muy claro los límites. A mí si hay algo que me dejó el trabajo sexual es aprender a poner límites. Y en eso las trabajadoras sexuales somos expertas. Cuando nosotras decimos no, es no con el cliente. Cuando una entra a la habitación del hotel con el cliente, una pone los límites y una tiene que dejar claro que quien manda ahí no es el cliente. Porque sí, está pagándote por un servicio de acompañamiento, pero no es dueño de ti. Uh-huh. Y a veces ese es el imaginario o el prejuicio que hay allá afuera, ¿no? Del trabajo sexual. La gente piensa, pobres prostitutas, están explotadas, no tienen autonomía, no tienen decisión, no tienen... Yo te digo algo, de las inteligencias más agudas que he conocido son de trabajadoras sexuales. Por algo, Wendy Guevara fue trabajadora sexual. Vanessa Labios 4K es trabajadora sexual. Y tenemos una inteligencia y una intuición muy distinta a las demás personas, ¿sabes? O sea, porque a veces pensamos que la inteligencia solo viene desde este lugar de la academia y lo institucional y cuántos libros has leído. No, las pirujas somos así, mira. Nosotras ya estamos 2 pasos adelante cuando el cliente está apenas levantándose, ¿no? Nosotras tenemos que desarrollar una intuición muy fuerte para protegernos, obviamente, estrategias de seguridad, para cobrar bien, ¿no? Porque al final estamos ofreciendo un servicio y como te digo, muchas veces los clientes piensan que por el hecho de que nos están pagando son automáticamente dueños de nosotras y nosotras somos sus esclavas. Y no, o sea, nosotras ponemos los límites, nosotras ponemos el tiempo. Obviamente, si el cliente quiere más tiempo o quiere una fantasía, le cobramos más, obviamente, porque eso es como en cualquier otro trabajo. Si quieren a un diseñador gráfico, si le piden una ilustración con cierto formato y todo esto, pues tiene que hacerlo, ¿no? Y cobra más por eso. Entonces, ese primer día fue muy duro, sobre todo las primeras semanas. Conmigo no fue una historia, o sea, yo he escuchado a muchas compañeras que dicen, no, es que yo desde la primera vez que me paré, me fue súper bien y gané un chingo y todo el mundo me contrataba. A mí la verdad no, o sea, yo las primeras semanas las sufrí mucho porque nadie me contrataba, yo me veía toda churpia, iba con unas falditas así todas de tianguis, o sea, obvio, ojo, todo chido porque a mí me encanta el tianguis y sigo yendo a la paca, pero... Pues güey, obviamente yo nunca había taloneado en la calle, entonces pues obviamente no tenía como la preparación. Claro. Y entonces las primeras semanas fueron muy duras porque yo casi no trabajaba. Me hacía quizás un cliente en la noche y me daba 200 pesos, 300 pesos a lo máximo, pero también poco a poco vas aprendiendo del entorno del trabajo sexual. Me gustaría, aquí yo tengo muchas preguntas alrededor de esto. es que está interesante. Sí. O sea, digo, a lo mejor no sé, a lo mejor yo me equivoco, pero el hecho de poder sentirte seguro o segura en el lugar donde estás, con quién estás, porque pues no sé si siempre son, pero supongo que algunos sí son completamente unos desconocidos y el poder estar ahí, pues no sabes con quién estás y después, no sé, por ejemplo, lees tantas noticias que pues sí supongo que no sé si siempre es una cuestión de estar en riesgo, pero me parece un trabajo que es muy desprotegido,
Me parece que es un trabajo que la gente no tiene conciencia, tiene un prejuicio, entonces no le importa y entonces si les pasa algo, pues es su problema porque ellas quisieron y ellas se metieron y ellas estuvieron ahí y ellas, ¿para qué lo hacen? ¿Para qué se van? ¿Para qué tal? ¿No? Y también en cuestiones de derechos de trabajo, no es como que te pueden indemnizar o tienes esto, o tienes aquello, o te pueden dar un seguro de vida, etcétera. Entonces sí siento que implica muchos riesgos, ¿no? Y a lo mejor me equivoco, pero justo desde ahí viene como mi pregunta. O sea, ¿cómo puedes tener esta interés emocional de pues sí, como de tener este caparazón y de poder protegerte? Yo siempre digo que el peor daño que hay al trabajo sexual, lo que más daño nos ha hecho a las trabajadoras sexuales es el jodido estigma. El prejuicio sobre los trabajos dignos y los trabajos indignos. No hay trabajos dignos y trabajos indignos. Hay trabajos que son reconocidos con sus derechos laborales y hay trabajos que no. Y en ese sentido, el trabajo sexual es un trabajo que no tiene reconocimiento del Estado, no tiene reconocimiento de sus derechos laborales. Y aparte de eso, tenemos todos estos prejuicios y lo que nosotras llamamos como putofobia. La putofobia es ese prejuicio que hay sobre las trabajadoras, sobre las putas, ¿no? Porque algunas de nosotras nos resignificamos la palabra y decimos, sí, somos putas. Somos putas, ¿por qué? Porque cobramos y porque tenemos un espacio libertario. Porque aprendemos a poner límites y a decidir qué vamos a hacer con nuestro cuerpo y cómo lo queremos hacer. Por eso la lucha por la autonomía del cuerpo de las mujeres no solo tiene que ver con el aborto. Claro. No solo tiene que ver con la maternidad, también tiene que ver con el trabajo sexual. Que las mujeres cisgénero trans que decidimos talonear en la calle o en plataformas o en Twitter o en videollamadas, tenemos el total y absoluto derecho de trabajar con nuestro cuerpo como lo hacen todas las personas en este mundo, ¿no? Uno de los prejuicios que más ha hecho daño al trabajo sexual es pensar que nosotras ganamos dinero con nuestro cuerpo. Yo les preguntaría a la banda que nos escucha, ¿ustedes con qué trabajan? Un cirujano plástico, ¿con qué opera? Con los ojos y las manos, ¿no? Un escritor o periodista, ¿con qué escribe? Con los ojos, los dedos, las manos, las piernas cuando tiene que ir a reportear. Todos y todas en este sistema capitalista trabajamos con el cuerpo. La diferencia es que nosotras trabajamos con el cuerpo sexuado y la sexualidad siempre va a ser un tema tabú e incómodo para la gente. Claro. Y más si una capitaliza con ello, ¿no? Como diría Shakira, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Igual, claro. Las putas ya no lloramos, ya facturamos. Y creo que eso muchas veces ha generado que se visibilice o se hable poco sobre lo que se llama la profesión más antigua del mundo o el trabajo más antiguo del mundo, que en realidad no es el más antiguo. O sea, no manchen, la agricultura estaba mucho antes de que las pirujas taloneáramos, ¿no? En la calle. Pero sí, por supuesto que hay un estigma muy fuerte, sobre todo a las compañeras que trabajamos en la calle, ¿no? A mí, si a mí me pagaran $1 por cada vez que un cliente me ha dicho, oye, es que yo te quiero sacar de este mundo porque es muy feo. Y porque tú, si eres tan inteligente, ¿por qué trabajas en esto? Yo les digo, precisamente porque soy inteligente, prefiero ganar en 1-2 horas contigo lo que en una jornada laboral de 8 o 10 horas me lo podría ganar en 2 semanas, ¿no? O sea, cómo también pensamos la explotación de los cuerpos, ¿no? Porque parece que la explotación solamente la vemos en las compañeras que taloneamos, pero no la vemos en el trabajo infantil, en esos niños que están limpiando vidrios en los semáforos, en esas personas, en esas mujeres de las maquiladoras que están literalmente 10-12 horas cosiendo y que no tienen seguridad social y que no tienen jubilación.
¿Por qué la explotación la centramos en el trabajo sexual? Por eso es importante entender que una cosa es el trabajo sexual autónomo de quienes decidimos hacerlo, porque no solamente somos mujeres quienes lo hacemos, también lo hacen hombres. Hay muchos hombres que hacen trabajo sexual. Y otra cosa es la explotación sexual, la trata de personas, cuando tú obligas a una persona a que tenga relaciones sexuales y ganas económica o materialmente de eso, te beneficias de eso. Y creo que también por eso es importante hablar del trabajo sexual y desmitificar un chingo de cosas y complejizarlo. ¿Por qué? Porque hay muchas modalidades de trabajo sexual. La más común o la que más seguramente viene a su imaginario, a su idea, es mujeres paradas en tacones, maquilladas en una avenida o en una calle. Pero también existe el OnlyFans. El OnlyFans es una modalidad de trabajo sexual porque estás capitalizando con tu sexualidad y con tu cuerpo. Los strippers, ¿no? Que hacen gogos o que hacen bailes eróticos en los antros y sobre todo en antros gays, que ya ves que casi no les gusta a mis comadres andar encuerando a los strippers. Eso también es trabajo sexual. Las actrices o actores porno también es una modalidad de trabajo sexual, ¿no? Obviamente en diferentes condiciones, con diferentes herramientas y plataformas, pero todas esas son formas en las que capitalizamos con nuestra sexualidad. Y ahí yo también como que le preguntaría a la banda que quizás pueda decir, no, es que no, pero es que eso no es trabajo, eso es una cochinada casi, ¿no? Pensaría en que cuántas de nosotras no hemos capitalizado eróticamente con nuestro cuerpo. Cuando tú subes una foto en Instagram medio encuerado o enseñando la pompa o la entrepierna o las chichas, ahí también estás estimulando ahí mostrando tu capital erótico, ¿no? Claro. Quizás no estás cobrando, pero estás diciendo, mírenme, ¿no? Entonces yo creo que... Y yo preferiría cobrar 1000 veces. Mejor una debería de cobrar en lugar de andar regalando nudes gratis. Que ya ves que casi no se les da a ustedes. Les encanta andar dando la nude. Yo preferiría 1000 veces que me pagaran por todas las veces que me han costado con cualquier güey. Con cualquier güey ahí fortuitamente y sin el peso, ebria, cruda, sola, devastada y sin ilusiones. Y ya burleteada por el chacal. Pero es eso, ¿sabes? O sea, cómo pensamos el trabajo sexual desde esas dinámicas. Y yo te puedo decir que ahora que he tenido la oportunidad de compartir varios procesos con compañeras, colegas, trabajadoras sexuales, ¿no? Creadoras de contenido, sextuiteras, compañías que taloneamos en la calle, nos hemos dado cuenta que el trabajo sexual nos ha permitido tener un chingo de herramientas que quizás si no hubiéramos sido putas no las hubiéramos tenido. Uh-huh. Como por ejemplo el tema de los límites, ¿no? A mí como una mujer trans me costaba mucho poner límites con los hombres que se sentían atraídos por mí, ¿no? Como que yo sentía que por el hecho de ser una mujer trans tenía que estarles agradecida de que se fijaran en mí, ¿no? Uh-huh. Por toda esta culpa y esta carga social de que soy una mujer trans. Y ahora yo le digo, no, mijo, o sea, aquí la que manda soy yo en el sentido de que entiendan que si ellos quieren estar con una mujer trans, al menos sexual o eróticamente, nosotras tenemos la capacidad de decidir cómo lo queremos hacer y bajo qué criterios. Como por ejemplo, yo recuerdo que cuando empecé en el talonchis, a mí me daba mucha pena que me vieran mis genitales, ¿no? Porque te digo, yo crecí con esta idea de que las mujeres trans estamos atrapadas en el cuerpo equivocado. No, ¿cómo no? Una mujer debe tener vulva, ¿no? Yo soy una mujer con pene, pero no, que no me vean. Y conforme fui trabajando y me fueron contratando clientes, me di cuenta que les encantaba tocarme. Me acuerdo mucho de un cliente que cuando estábamos en la habitación del motel, me dice, no, mija, pero quítate todo. O sea, quiero que te quites todo. Quiero verte desnuda, porque a mí me costaba mucho trabajo desnudarme completamente. Y aparte porque una cobra extra. O sea, si el cliente quiere que te desnudes completamente, le cobras más. Si quiere lo básico, nomás así medio encueradita, pero no, porque nosotras a todo le estamos buscando. Claro. Y entonces me dijo, encuérate. Ya me pagó más.
Y cuando me quedé así en pelotas, literal, me vio y te lo juro, Miguel, que me vio como si yo fuera la cosa más hermosa que hubiera visto en toda su perra vida. Y esa mirada me hizo también reconocer la belleza que ni yo misma me había mirado con mis propios ojos. Y ahí empecé un ejercicio también de descubrir mi propia sexualidad y de decir, a ver, ¿qué me gusta a mí? Me gusta solo que me penetren, me gusta penetrar, me gusta que me hagan sexo oral, me gusta bailar, me gusta ponerme tacones. Y yo creo que eso me ayudó también a tener más herramientas y saber qué es lo que yo quiero en la cama. Y también me di cuenta lo compleja que es la sexualidad humana y lo compleja que es la sexualidad de los hombres, que muchas veces esa sexualidad está reprimida, ¿sabes? Muchos hombres que nos contratan a nosotras como chicas trans quisieran tener una novia trans, quisieran tener una pareja trans, pero por el qué dirán, ¿no? Por los tabús y los prejuicios sociales, no se atreven a dar ese salto y andar con una chica trans. Entonces, la única forma en la que pueden liberar eso es contratando nuestros servicios. Y aunque sea por esa hora, esos 45 minutos, esas 2 horas que estamos en el hotel, ellos se sienten libres, se sienten ellos mismos. Si los hombres aprendieran de su masculinidad, aprendieran que no está mal sentirse atraídos por una mujer trans. No está mal si les gusta ponerse tacones. Eso no los hace ni más ni menos heterosexuales. No les gusta más, no los hace menos hombres si les gusta que les hagan beso negro, ¿no? O practicar la lluvia dorada, ¿no? Y, o sea, para quienes nos escuchan, ahí vayan investigando la del beso negro, lluvia dorada, de todo. Bueno, hasta parejas me han contratado, nos han contratado a nosotras, parejas heterosexuales. Es que eso la sexualidad es muy vasta. Eso siempre yo lo he dicho muchas veces. Como a mí me choca, de verdad, me choca cuando la gente es mustia con su sexualidad. Porque, digo, es normal. O sea, tienes derecho a disfrutar y a disfrutar, o sea, obviamente con límites, obviamente, sí, o sea, con límites de que si la otra persona sin dañar a nadie. Exacto, sin dañar a nadie, obviamente con consentimiento y todo bien, ahí puesto en la mesita y todo bien. Pero es que yo creo, Mana, que no, sí, o sea, sí entiendo que puede ser que sean mustias con la sexualidad, pero yo creo que lo que hay en el fondo de eso es un profundo miedo. O sea, como no nos enseñaron a cuántos de quienes están escuchando este podcast o quienes estamos ahorita aquí grabando, nos enseñaron sobre masturbación. No. ¿A cuántos nos dijeron, oye, déjese ahí, le van a salir pelos en la mano, no se masturbe, qué hace? O sea, crecimos en un entorno que nos decía hablar de sexo es malo, hablar de sexualidad es malo. Por eso la educación integral de la sexualidad es tan importante. Y a veces pensamos que ese conocimiento solo viene de la academia, de los sexólogos, las sexólogas, los psicólogos. Yo te aseguro que las pirujas tenemos hasta más conocimiento muchas veces que los propios sexólogos o sexólogas de las prácticas sexuales. Y creo que ahí se esconde un profundo miedo de descubrirte. Volvemos a lo mismo, al autoconocimiento. Si hay algo que tenemos las mujeres trans y las trabajadoras sexuales, es que tenemos un diálogo muy íntimo con nosotras mismas y no necesariamente las personas allá afuera lo tienen. Yo justo les invitaría a que se conocieran más, y dejen apagada esa vocecita del deber ser de no, es que qué va a pensar. No. O sea, en la intimidad, como ustedes quieran, o si se quieren compartir con alguien, que se conocieran más. ¿Qué es lo que les gusta en el sexo? ¿O qué es lo que no les gusta? ¿Qué quisieran experimentar? ¿Qué quisieran dejar fluir en la sexualidad? Y creo que el trabajo sexual ha posibilitado que muchas personas
se sientan más libres, ¿sabes? Claro. Pero esa es justo la mirada que no vemos del trabajo sexual, porque hace ratito hablaba sobre cómo está esta parte de la idea del trabajo sexual, ¿no? De las que trabajamos en el talón. Pero también el cine y los medios de comunicación se han dedicado a construir esa idea del trabajo sexual. O sea, una película donde vemos a Julia Roberts siendo rescatada del trabajo sexual por Richard Gere en Mujer Bonita, ¿no? Y entonces crecemos con esa idea de que, claro, a la prostituta hay que salvarla con el amor romántico, buscarle un hombre con el que se case, que la quite de esa vida, ¿no? Y entender que la vida no es un cuento de hadas y la vida es mucho más compleja que eso, ¿no? También, y si quiero decirlo, hay un tratamiento periodístico muy violento hacia el tema del trabajo sexual. Uh-huh. Siempre nos retratan a las trabajadoras sexuales como mujeres decadentes, como mujeres que caímos en la prostitución y que no hay posibilidad de alegría y de rabia y de organización y de amor en esos lugares. Uh-huh. Y ahí yo les recomendaría que leyeran un libro que a mí me encanta. Lo pueden encontrar en cualquier librería, que se llama Las Malas, de Camila Sosa Villada. Camila Sosa Villada es una escritora trans argentina y ella en este libro habla sobre su experiencia de cómo fue trabajadora sexual en Córdoba, en un pueblo en Argentina. Y ella, al igual que muchas de nosotras lo hemos platicado, formamos complicidades que en otros lugares no se forman. O sea, las mujeres trans trabajadoras sexuales somos de verdad bien chingonas y bien solidarias. Nos podemos estar partiendo la madre un día en la calle y estamos agarrando de las greñas y a los 2 días ya estamos tomando, yéndonos al antro y celebrando juntas y llorando nuestros males de amor. Las trabajadoras sexuales somos las primeras que nos movilizamos cuando hay crímenes de odio, cuando hay feminicidios, cuando hay violencia por parte de la policía. Las trabajadoras sexuales somos las primeras que ponemos el cuerpo en el espacio público y aprendemos también a lidiar con la mirada de las personas. Yo me paro literalmente en una calle que está a una cuadra de donde está el Walmart. Bueno, ahí ya metí gol otra vez, pero bueno, un supermercado. Bueno, yo me paro, ahí córtenle, pero yo me paro en una cuadra donde está un supermercado. Y entonces, obviamente, cuando llego temprano, la gente va pasando, las familias van pasando con su súper y todas sus bolsas, las abuelitas, los tíos, los sobrinos, y nos ven con una mirada de desprecio o con una mirada de indiferencia, como si fuéramos extraterrestres, como si fuéramos una persona con una enfermedad radioactiva o algo. Y por eso es tan importante hablar sobre trabajo sexual. Por eso es tan importante que la gente sepa que el trabajo sexual, yo no creo que solo sea trabajo, porque es un trabajo que necesita condiciones y características muy específicas, como lo que hablábamos de que nosotras tenemos que estar muy enfocadas, tener una capacidad emocional de leer a las personas, ¿no? O sea, yo creo que todas mis compañeras de la calle hemos aprendido cómo leer hasta corporalmente a los clientes, ¿no? Decir, a ver, este güey se ve sospechoso, este güey se ve así como que no trae buenas intenciones, a este quizás lo puedo, nosotras decimos enredar, o sea, lo podemos ahí hacerle las palabras bonitas para que no suelte más varo. Es decir, aprendemos a leer mucho el comportamiento humano, ¿no? Y en el trabajo sexual también tenemos un chingo de anécdotas, ¿no? O sea, a todas nos ha pasado de todo literalmente. Desde el cliente que te pide que le cumplas la fantasía
de que tú eres la mucama y llegas a la habitación y estás limpiando la habitación y de pronto él llega y te toma por la fuerza y empiezan a cachondear, hasta la pareja heterosexual, ¿no? Que llega la chava que se entusiasma y te quiere besar y te quiere hacer de todo, y el novio se pone celoso, porque hasta nos ha pasado, ¿no? Que hasta el novio se pone celoso de que la chava quiera estar con una y como que te quiere cachondear y eso, y como que le descoloca y dice, no, a ver, ¿cómo? O sea, te vas dando cuenta cómo hay tantos prejuicios de la sexualidad y cómo los vamos, sabes, como que ahí navegando, claro, que terminamos siendo sexólogas, psicólogas, antropólogas, terapistas de pareja. O sea, literal hacemos de todo las trabajadoras sexuales, ¿no? Oye, me gustaría preguntarte dos cosas, ya casi acercándonos al final, pero me gustaría preguntarte dentro del trabajo sexual. Ahorita tú me comentabas una cosa que me parece muy importante recalcar, que es, no todo en el trabajo sexual es malo, ¿no? O sea, digo, como cualquier trabajo, yo creo que de pronto hay cosas que no te gustan, hay cosas que sí, pero eso... Vuelvo a lo mismo, es como cualquier trabajo, ¿no? O sea, yo te podría contar en los trabajos que he tenido momentos en los que me he sentido que neta me he sentido ofendido, humillado, o sea, me he sentido mal, me he sentido como de que ya la chingada me voy de aquí. Tirar la toalla. ¿No? Pero ¿cómo tú, en pocas palabras, describirías tu experiencia a lo largo de estos años como trabajadora sexual? Uy, creo que ha sido una experiencia agridulce. Yo soy sobreviviente de feminicidio. Hace casi 2 años, un cliente me atacó, me apuñaló en la cara, en la cabeza, en las manos. Mi caso ahorita está en la fiscalía de feminicidios. Estoy en esta lucha por el acceso a la justicia. Ha sido un proceso también muy doloroso. He sobrevivido también a peleas con los clientes, ¿no? Que te llegan a golpear porque están drogados. Y pese a todas esas experiencias, que han sido experiencias de mucho dolor, de muchas heridas emocionales y físicas, yo no cambiaría el hecho de haber sido trabajadora sexual. Ni me atrevería a decirle a ninguna hermana trans que no sea trabajadora sexual, porque yo encontré en el trabajo sexual cosas muy bellas. Encontré la solidaridad de hermanas trans que también han vivido la pobreza, que literal salieron de sus pueblos para venir a trabajar a la capital y tener dinero para subsistir y mandarle a sus familias. Mujeres cisgénero que han sacado adelante a sus hijos e hijas porque sus padres no se hicieron responsables y le sacaron adelante los estudios gracias al trabajo sexual. El formar complicidades con las compañeras de que si alguna de ellas tiene una situación de violencia, saltamos y la vamos a ver al hospital y hacemos cooperacha para comprar despensas y echarnos la mano entre nosotras. Y sobre todo, yo creo que una de las lecciones más importantes que me ha dejado el trabajo sexual ha sido esa capacidad que tenemos de que, a pesar de todo lo que hemos vivido, de las cosas malas, de los dolores, de la violencia y los chingadazos, tenemos la gran capacidad de reírnos también de la vida. Hace unos días escribía que nosotras como trabajadoras sexuales sabemos lo que implica
lo corta que puede ser la vida, lo efímera que puede ser la vida. Tan es así que, de acuerdo a investigaciones internacionales con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, observatorios de crímenes, más del 50% de los crímenes hacia personas LGBT son a mujeres trans. Y de ese 50%, casi el 80% de esas mujeres trans eran trabajadoras sexuales y fueron asesinadas en un contexto de trabajo sexual. Cuando hablamos de que la expectativa de vida de las personas trans es de 35 años, es un estudio que hizo la Corte Interamericana que hace referencia a las trabajadoras sexuales. Es decir, las trabajadoras sexuales trans vivimos 35 años de vida. No las personas trans en general, las trabajadoras sexuales trans. Por eso para mí es muy importante enunciar esto como una postura de vida y una postura política, de decir, las mujeres trans tenemos derecho, por supuesto, a trabajar en lo que se nos dé la gana, a poder profesionalizarnos, a poder tener una carrera, pero también tenemos derecho a ejercer el trabajo sexual en condiciones seguras. También tenemos derecho a pensar en el trabajo sexual como un proyecto de vida. Y por eso ahorita estamos, acá te voy a dar una primicia, pero estamos en un proceso muy bonito, varias compañeras trabajadoras sexuales, de formar el primer sindicato de compañeras que taloneamos, ya sea en la calle o en otras modalidades, porque el sindicato es una forma de también luchar por nuestros derechos laborales, de luchar por tener una vivienda como cualquier otro trabajador o trabajadora lo tiene, de luchar por tener una jubilación. Y sé que habrá muchas personas que van a decir, es que ustedes no pagan impuestos. Compañeras, todas las personas pagamos impuestos. Es imposible que ninguna persona, por más que esté en la informalidad, laboralmente hablando, no pague impuestos. Pagamos impuestos de todo. Desde el momento en que consumimos un café en una cafetería, estamos pagando impuestos. Desde el momento en que pagamos nuestro recibo de luz, estamos pagando impuestos. Desde que nos compramos ropa, pagamos impuestos. Entonces, para nosotras es muy importante organizarnos y sobre todo, ¿sabes qué pasa? Que estamos muy cansadas de que la gente asuma y hable por nosotras. Todo el tiempo, durante muchos años, las personas académicas o investigadores sociales se acercan con las trabajadoras sexuales a entrevistarnos, a hacer tesis, a hacer doctorados, lo mismo que pasa con las personas trans, ¿no? O sea, sí, yo ya perdí la cuenta de cuántas veces alumnos o personas investigadoras se han acercado a mí para hablar, para que entrevistarme para sus tesis, ¿no? Para sus investigaciones. Y la verdad es que solo nos utilizan como objetos de estudio, ¿no? En lugar de preguntar qué es lo que necesitan, cómo podemos ayudar a que las trabajadoras sexuales no vivan 35 años, las mujeres trans trabajadoras sexuales. Por eso para mí este tema de la violencia me atraviesa porque yo la he vivido, yo he sobrevivido en carne propia la violencia, pero también porque sé que allá afuera hay muchas mujeres trans jóvenes que al igual que yo están buscando libertad, están buscando hacer una vida. Muchas mujeres trans que ahorita no tienen ni para pagar su renta y todos los días, cada noche que esas chicas salen a la calle a talonear, a atender a clientes, le están apostando a la vida, le están apostando a vivir bien, a merecer ser felices, porque somos merecedoras de amor. Y por eso para mí es muy importante que hablemos sobre trabajo sexual, que hablemos sobre las personas trans y
justo respondiendo un poco la pregunta porque me desvía un poco, pero para mí el trabajo sexual me ha permitido entender mi propia historia, aprender a quitarme los prejuicios de todo tipo en la sexualidad, en los hombres, en el comportamiento humano, ¿no? Como bien lo decíamos al principio del programa, no suponer nada de nadie, ¿no? Más bien escuchar y aprender que cada persona tiene una historia de vida muy distinta, pero que quizás esa historia es muy distinta a la mía y aún así poder empatizar y poder entender de dónde viene ese dolor, porque al final de cuentas creo que todas las personas hemos atravesado por procesos difíciles, por experiencias muy amargas, pero el punto en común es espejearnos. ¿Qué hay de mí en ti y qué hay de ti en mí que me puede espejear? Que puedo decir, conecto con ella, conecto con él. Creo que ese es un acto muy bonito de solidaridad, ¿no? Totalmente. Me gustaría preguntarte qué sigue para Natalia, hacia dónde va, cuáles son sus siguientes objetivos, en qué está trabajando. Bueno, pues ahorita no, yo como dicen, una hace planes y Dios se ríe, ¿no? O algo así que dicen, una planifica, organiza y Dios se ríe, pero creo que ahorita pues sigo como parte de la Asamblea Consultiva del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Si ustedes conocen a personas o ustedes mismos han sido víctimas de algún acto de discriminación en la Ciudad de México, se pueden acercar a las redes sociales de COPRED. Ahí les dan atención a las quejas que tienen que ver no solo con comunidad LGBT, con personas con discapacidad, personas de la tercera edad, personas afrodescendientes, de todo tipo, ¿no? Grupos vulnerados históricamente. Estamos en COPRED, pues ahorita les sigo taloneando en la calle. Estoy ahorita muy contenta con este tema de la sindicalización, de poder organizar un sindicato para las trabajadoras sexuales donde podamos exigir nuestros derechos y el día de mañana, cuando ya estemos viejitas, podamos tener un lugar donde vivir, ¿no? Y una pensión. Y por otro lado, también pues mi proceso personal, el juicio contra mi agresor, pues sigue ahí. Estoy buscando la reparación integral del daño, ¿no? Pienso la justicia no solo desde el castigo, ¿no? Quiero que se repare ese daño, ¿no? Que esta persona repare el daño que me hizo, porque me literalmente truncó mi proyecto de vida durante más de un año, ¿no? Yo no pude trabajar, estaba herida, lastimada, he estado en un proceso de rehabilitación física y más que pensando solo para mí, es como un mensaje para la sociedad, ¿no? De decir, quien lastime a una persona trans va a tener consecuencias. Si alguien daña a otra persona en general, debe haber consecuencias. Y pensar la justicia no solo desde el castigo, desde vamos a sancionar y vamos a dar un chingo de años de cárcel. Pensemos la justicia también desde lo restaurativo, desde cómo podemos sanar a las víctimas y sobrevivientes, cómo podemos acompañar, cómo podemos hacer que ese dolor sea un poquito menos doloroso, esa herida sea menos dolorosa. Estoy en ese proceso y pues nada, si me quieren contratar también como acompañante, ahí están mis redes sociales, me mandan un mensaje y pues nada, como bien decían nuestras hermanas de la Red Comunitaria Trans en Colombia, que es una organización de activistas, y frente a todo lo que está pasando actualmente, justo ahorita lo veníamos hablando sobre pues los asesinatos y crímenes a personas LGBT,
no solo con Osiel Baena, sino también con Ulises Nava, con Natalia González, con Alesa Flores, con Paola Buenrostro, con muchas personas que ya no están aquí. Hay una frase que me gusta mucho de las compañeras y ellas dicen: podrán cortar todas las flores, pero nunca detendrán la primavera. La primavera es trans. Nat, te agradezco demasiado. Tengo 2 últimas preguntas para ti porque no te quiero dejar ir así. Ok. La primera, no quiero profundizar en un momento que ha sido difícil para ti y tampoco, como te lo decía al principio, para mí es importante que la gente entienda desde la perspectiva de otras vidas lo que es ser parte de este mundo. Pero no me interesa, digamos, buscar como picar en una herida, ¿no? De pronto. Pero sí me gustaría preguntarte a ti, porque me parece que es un tema muy importante. ¿Qué ha sido o cómo ha sido para ti ser una sobreviviente? Ay. Sobrevivir duele mucho. Hace unos meses platicaba con Andrea. Ella es sobreviviente de ataque de ácido aquí en México. Ella ahora tuvo que huir a Canadá. Y yo platicaba con ella y hablábamos sobre cómo la sobrevivencia nos ha dejado muchos estragos, muchas consecuencias emocionales, no solo físicas, que son muy duras las secuelas físicas, ¿no? El dolor es permanente en nuestra vida, pero yo creo que lo que más nos ha dolido de este proceso y lo que implica ser una sobreviviente es que terminas muy cansada. O sea, llevo casi 2 años esperando justicia, esperando que haya un juicio oral y una sentencia a mi agresor. Y el sistema de justicia mexicano está diseñado para todo, menos para escuchar a las sobrevivientes. Es desgastante. Andrea y yo, si te contara cuántas veces hemos tenido que ir a audiencias, que nos reagendan, que porque el juez no llegó, que porque hubo una huelga, que porque pasó esto, ha sido muy desgastante. Pero a pesar de que ha sido muy desgastante, creo que esto que estamos haciendo las sobrevivientes de feminicidio ni siquiera tiene que ver solo con nosotras. Tiene que ver con cambiar la vida de las mujeres trans, de las mujeres cis, de pensar en la justicia, pensar en una justicia que nos alcance. Yo les decía que yo no sé si me alcance una vida para alcanzar a reparar todo lo que me dejó este ataque. Pero quizás lo que sí puedo hacer es compartir mi propia historia con otras mujeres que han estado en ese mismo lugar. Y cuando eres sobreviviente te sientes muy sola. Es un lugar muy solitario que solo otra sobreviviente
lo puede entender. Entonces, yo les invitaría quizás a la gente que nos escucha que claro, hay que movilizarnos cuando hay feminicidios, cuando hay violencia que acaba con nuestras vidas, pero también voltemos a ver a las sobrevivientes, porque hay que dejar de pensar solo en la muerte, hay que apostarle a la vida. Y las que sobrevivimos le apostamos a la vida con cada decisión que tomamos, con cada decisión. Yo lo hablaba con la fiscal de feminicidios, me decía: Natalia, nos defendiste a todas. Cuando tú te defiendes ante un ataque feminicida, quizás sin quererlo y sin pensarlo, estás defendiendo a todas. Y creo que ahora he sobredimensionado, más bien reubicado el significado del autocuidado y de la sanación. A mí no me interesa castigar. A mí no me interesa estar enojada con el mundo, que tengo todos los motivos para estarlo. Me interesa ponerme al centro a mí. Y creo que por eso, cuando ustedes conozcan una historia, no solo de feminicidio, sino de violencia, de injusticia, siempre piensen en esa víctima, siempre piensen en esa sobreviviente, ¿no? Ponerla al centro y aprender a escuchar qué es lo que necesita esa persona, ¿no? Creo que ese ha sido el mayor aprendizaje, ¿no? Y volviendo a lo que dijimos en un principio, así como transicionar, sobrevivir también es un profundo acto de amor propio. Nat, de verdad te agradezco muchísimo el poder compartirlo, el hablarlo, el alzar la voz, no solo aquí, sino en tu vida diaria. No solo el venir aquí y contarnos esta poquita historia tuya, sino todo lo que haces afuera, no solamente por ti, sino por tantas personas que a veces nos cuesta hablar, nos da miedo, vemos y nos hacemos para atrás, nos hacemos a un lado. De pronto es muy difícil alzar la voz por diferentes motivos. El ver a personas que lo hacen y que se ponen al frente y que literal ponen el cuerpo para que estas cosas que a lo mejor y no nos toca ver que dejen de pasar en lo absoluto, pero hacer un trabajo, movilizar, dar la voz, prestar ese momento y esa atención a lo que importa. Y aún así resignificarlo para ti y no verlo justamente desde esta ira y este enojo y esta frustración. Porque cuando algo traumático o muy fuerte nos sucede, estamos en todo nuestro derecho en sentir esas emociones también y querer madrearnos a quien se nos ponga enfrente, ¿no? Porque de pronto, como te decía hace rato, es muy difícil poner la entereza y decir y hablar diplomáticamente y ponerte sobre esa posición y tener que verte como la persona capaz y racional ante la situación. Entonces te agradezco mucho el hecho de poderlo hacer y que lo puedas expresar y que nos dejes compartir esa historia también, porque no es fácil. Gracias. No, al contrario, muchas gracias. Gracias por el espacio y solo decir eso, sentir rabia cansa también, sentir enojo cansa y
solo me despediría con otra frase que a mí me encanta citar frases de otras. Justo. Yo te quería preguntar antes de que eso, o sea, te quería decir qué es lo que con lo que quisieras que la gente que nos está viendo, nos está escuchando hoy, se quede. Ay, pues no, nada, gracias a la bandita que nos escuche, decirles que si ustedes ven alguna situación de injusticia, alcen la voz, no se queden calladas, no se queden calladas, callados. Estamos viviendo tiempos dolorosos. Es abrumadora la vida a veces y estamos todo el tiempo entre el trabajo, la familia, la chamba, todo, pero siempre busquemos un espacio para autoconocernos, ¿no? El autoconocimiento, el autodescubrimiento. Y pese a todas estas emociones, la rabia, el enojo, la ira, la frustración, que son emociones válidas que habitan en nosotros, apuéstenle al amor, ¿no? Ya lo decía justo nuestra querida Loana Berkins, madre activista trans en Argentina. Ella decía que todo el desprecio y golpes que sufrí no se comparan con el amor infinito que me rodea en estos momentos. Estoy convencida de que el amor es el motor para cambiar el mundo. Así que amen mucho y vivan. Muchas gracias. Muchas gracias, Nat. Antes de despedirnos, me gustaría que nos compartieras tus redes sociales para la gente que nos vio, nos escuchó. Si tiene algo que comentarte, si quiere conocerte un poquito más o por cualquier razón que se quieran comunicar contigo, que lo puedan hacer. ¿Cómo te encuentras? A mí me encuentran como Natalia Lane, Lane, como Luisa Lane de Superman, ¿no? Porque aparte soy fan de los cómics. Me encuentra como Natalia Lane en Twitter y en Instagram como lane.natalia. Entonces ustedes ahí le googlean y ahí pueden seguir todo mi trabajo y con gusto les aclaramos y les respondemos todas sus dudas. Muchísimas gracias, Nat, por estar con nosotros. Gracias por tu tiempo. Lo voy a decir una y mil veces. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, por poder platicar. Ya saben que a nosotros nos encuentran como Aprendiendo a Ser Humano en TikTok, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en Spotify y en todos lados. En Aprendiendo-Ser Humano en Instagram, Aprendiendo a Ser Humano en TikTok. Y si nos vieron o nos escucharon, nos vemos o nos escuchamos en el próximo capítulo. Bye. Besitas de mujer.